Buenos días, estamos con el doctor Arenas, él es especialista en glaucoma y córnea y en esta ocasión nos va a hablar un poco sobre su trayectoria. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Doctor, dentro de su destacada trayectoria, cuéntenos cuáles han sido como los aportes más importantes a la oftalmología y sus subespecialidades. Bueno, yendo así de atrás para adelante, por cosas coincidenciales, digámoslo así, y un poco por ser inquieto. Alguna vez, hace muchos años, tal vez año 84, digamos así, 83, en un congreso de los Estados Unidos fui y había un exhibit que era un grupo de oftalmólogos americanos de California, dueños de aviones, ¿no? En el tiempo que los oftalmólogos eran ricos, y entonces para tener una excusa para viajar, ellos diseñaron un sistema de cirugía móvil. Entonces iban a México cada mes o cada 2 meses y desarrollaron una cosa al estilo americano, muy sofisticada, campos estériles, microscopios portátiles, para operar gratuitamente en México. Pero en el fondo, pues, amaban su oftalmología, pero la excusa era viajar, volar, ¿no? Una excusa para no darle vueltas a California, ¿no? Entonces yo les dije, yo era secretario de la Sociedad Colombiana de Oftalmología en ese entonces, y les dije yo, ¿y ustedes irían a Colombia? Me iban en avioneta a Colombia, pero ¿cómo? No, pues que en ese entonces, coincidencialmente, yo tenía como paciente a Paolo Lugari, ¿no? El que diseñó esto de gaviotas en Caquetá, que fuera. Entonces yo hice esa asociación, dije, Paolo Lugari, gaviotas, la selva, ciegos, estos tienen todo este sistema. Total, el cuento breve, le llamó la atención. Lógicamente no viajaron en avioneta, viajaron en avión con sus propios recursos, gratis. Y llegamos aquí sí, ¿no? ¿Se imaginan hace 30 años ir uno a la selva, carretera de Villavicencio, 5 horas, 4 horas como era antes? Y llegamos allá y yo me había comunicado con Pablo Lugar y le he dicho que iban a venir unas personas que necesitábamos que buscaran ciegos para operarlos en cataratas, lógicamente, ¿no? Total, el cuento es que llegamos y dicen las enfermeras, a la orden, digo, no como que a la orden, venimos a la misión para operar pacientes. ¿Cuáles pacientes? Digo, no, pues los ciegos que hay aquí en la región. Ah, sí nos había contado el doctor Lugari, pero no realmente, no sabíamos que ustedes venían. ¿Se imaginan? 2 cirujanos, 2 enfermeras, pagando sus pasajes, con un poco de equipos, ¿no? Todos sofisticados. Casi no me desmayo, ¿no? Claro. Entonces les digo, no, pues, a los gringos no les dije nada, lógicamente, y vayan a ver la selva, vayan a los ríos, que vayan en el plan turístico. Y yo, tanto que hacía, le dije, pero salgan por todos lados y busquen ciegos, tiene que haber ciegos aquí. Total, 6 de la tarde, aparecen con un ciego, señor de 54 años, llevaba ciego desde hacía 25 años, ¿no? Pedía limosna, no sé, en las veredas. Lo examino, efectivamente tiene unas cataratas, y lo operamos. Lo operaron ellos, lo he dicho. Yo sentí un cierto alivio, lo operamos, la operación salió bien. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, me levanto yo a ver cómo ha amanecido el ciego. Cuando yo entro me dicen, doctor, ¿qué pasó? Ay, doctor, ¿qué pasó? Dijo, que el paciente se arrancó el vendaje, ¿no? Hizo una cara de sorpresa, había una bicicleta, se la robó y se fue. Y nunca más volvió. Pero ya, no, bueno, era un colombiano, un ladrón. En todo caso, sí, lo interesante de eso, bueno, fue la primera brigada que se hizo en Colombia, creo yo, pero lo más importante
es que ellos dijeron, vamos a hacer esto a nivel mundial. Y hoy en día es una de las instituciones más importantes, más desarrolladas, y van a 40 países del mundo, operan miles de casos, ¿no? Y tienen muchas donaciones, y se llama SEA International. S es Surgical, que es cirugía, I, Expeditions, SEA International. Y sí quiere decir ver, ¿no? Sí. Y entonces siguen funcionando. Entonces yo soy el abuelo ese. Doctor, ¿dónde sitúa usted a América Latina en este momento y especialmente a Colombia en el campo de la oftalmología? Bueno, Colombia, mi papá era oftalmólogo, entonces yo soy medio contaminado de oftalmología, ¿no? De los pañales. Entonces conozco mucho de historias oftalmológicas, en mi familia ha habido muchos oftalmólogos. Entonces, yo creo que hasta el año 53 Colombia era un país, pues, normal, ¿no? Y con la venida del doctor Barraquer, en el año 53, Colombia lentamente empezó a ser conocida como un país donde la oftalmología tenía niveles altos. Y algo así que, como un poco filosófico, digámoslo así, la venida del doctor Barraquer, fuera de que él era un genio, hizo, y esto gracias al doctor Álvaro Rodríguez, que los oftalmólogos trataran de, muchos de imitarlo, pero también muchos de superarlo. Entonces se creó como una competencia, ¿no? A ver, si este doctor es tan bueno, vamos a formar doctores tan o mejores que él. Y gracias a eso, pues en Colombia ha habido genios de la oftalmología, muchísimos, ¿no? En diferentes campos, conocidos internacionalmente y todas esas cosas, ¿no? En el ámbito de córnea, ¿qué hay último? O sea, ¿qué es lo último que está en furor? Es interesante, sí. Bueno, la córnea es otra cosa que es parte de mis inquietudes y se basa en que durante 12 años, por un accidente que hubo en el hospital cuando los trasplantes de córnea eran muy complejos, cuando los trasplantes que se hacían en el hospital cuando yo era pues un residente, un instructor, eran basados en córneas que nos mandaban de los Estados Unidos. Y no eran córneas, eran ojos. Mandaban el ojo completo en una nevera, en avión, ¿no? Llegaban 3, 4 días después, venían en hielo, ¿no? Y lo que nos mandaban de los Estados Unidos, muy generosos, lógicamente, era lo que ellos no usaban, lógicamente. Entonces el promedio de edad de las córneas que se trasplantaban en esa época era como 70, 80, ¿no? Curiosamente, en días pasados vi un paciente operado en esa época, un señor que lo operamos de 30 años, con una córnea de 80, ¿no? Entonces eso hace 30 años. Entonces la córnea de él tiene 140 años, ¿no? 80 de él, donante, y 60 de él, ¿no? Entonces, sin embargo, está viva. Pero donde quiero llegar es que con mucha dedicación y unidos a otros médicos de otras especialidades y finalmente puros oftalmólogos, logramos aprobar la ley que se llama de presunción de donación. La ley de presunción de donación es una ley revolucionaria en el mundo, fue la primera que se hizo, que consistía, lástima que la han ido cambiando y variando, en que por ley se decía lo siguiente: toda persona, en ese momento aparecía un avance tecnológico que era que uno podía tomar las córneas del donante, ponerlas en un medio de cultivo y 6 horas después de muerto el paciente seguían vivas, y dentro del medio de cultivo 1 semana o 2 semanas como hoy en día, duran esperando que haya alguien receptor. Entonces, coincidiendo con eso,
Entonces la idea mía fue presentar ante el Senado de la República una ley que se llamaba así, aparte de los nefrólogos y de los cardiólogos, que ellos lo necesitan vivos. Entonces nosotros nos separamos de ellos, creamos esta proposición y pasó muy fácilmente, se llama Ley de Presunción de Donación, que dice lo siguiente, o que decía lo siguiente: toda persona colombiana que muera, toda persona que muera en el territorio colombiano y 6 horas después de su muerte no haya nadie que reclame su cadáver, el gobierno, el Estado, está autorizado a remover sus tejidos viables para trasplantes. Sus tejidos era solamente la córnea, porque no había más. Corazón a las 6 horas después de muerte no sirve para nada. Y esa ley revolucionó totalmente la cirugía de córnea en Colombia, a tal punto que ya no había lista de esperas, que ya, ¿no? Espectacular. Colombia fue el país número 1 en el mundo en calidad de córnea. Últimamente se está dañando, disminuyendo, porque le han puesto muchos protocolos, normetas, y es triste, pero estamos bajando y estamos tratando, otra vez voy a empezar a luchar para cambiar todos esos requisitos que se han impuesto de exceso de normas, para que Colombia vuelva a tener, bueno, que ya estamos llegando al punto que vamos a tener que volver a importar. Antes teóricamente se exportaban. Claro, porque los niveles mundial de necesidad de córnea son muy altos y en el mundo igual son pocos los donantes. Yo creo que este es un tema... Es una tristeza. Yo, con el doctor Francisco Santos, a quien conozco hace muchos años, primero como paciente, le propuse hace un par de semanas que por qué no copiábamos una ley que hay en España combinada con la nuestra. La ley en España es muy interesante. Tú, cuando sacas el pase, te preguntan, ¿quieres ser donante o no? Y en el pase dice, quiero ser donante. Entonces esa persona simplemente fallece, hoy día todo el mundo maneja, ¿no? Entonces miran el pase, quiere ser donante. De hecho es la voluntad de la persona, ¿no? Del dueño de la córnea. Porque hoy en día las normitas dicen que hay que preguntarle a los familiares si quieren aceptar la ley. Es absurdo, ¿no? Entonces, desafortunadamente el ser humano se ha vuelto egoísta y casi nadie piensa que el donante o el receptor de esa córnea puede ser alguien que realmente la necesita, y que, cosa linda, que un familiar de uno pueda vivir, ¿no?, en los ojos de otra persona 40 o 50 años más. Doctor, ¿qué considera usted irrenunciable o irrefutable a la hora de desarrollar su labor profesional? ¿Irrenunciable? Yo no quiero renunciar nunca a mi ejercicio personal. El día que no pueda ejercer, ¿cuándo será? No, yo ejerceré toda la vida, hasta el último día. Mi papá fue así. Él trabajó el viernes y el sábado se murió. Yo, pues no me pienso morir, ¿no? Porque amo la oftalmología. Doctor, ¿qué mensaje le quiere dar a todos esos jóvenes latinoamericanos que están empezando este camino de la oftalmología? Lo que acabo de decir, yo creo que no solamente con la oftalmología, hoy en día uno debería sembrar en los jóvenes, en los hijos, que escojan un oficio que amen, que les guste el oficio que están haciendo. Y con eso tienen el éxito asegurado. Y la oftalmología es tan bella, es tan infinita, ¿no? En la oftalmología, yo he hecho la cuenta, hay 24 subespecialidades. Entonces, pues, el que se aburra con la oftalmología teniendo 24 posibilidades de escoger diferentes caminos, ¿no? No necesariamente tienen que ser cirujanos, pueden ser otras cosas que no necesitan cirugías. Pero la oftalmología es el 1% del cuerpo, ¿no? Pero en productividad académica es la número 1 en el mundo, con 24 subespecialidades, ¿se imaginan? Doctor Eduardo Arenas, muchísimas gracias por su tiempo y por su amabilidad. Encantado. Muchas gracias.